El gobierno de Javier Milei está en una verdadera guerra contra el globalismo y no tiene miedo en ser el único país que luche contra ellos. El fuerte discurso contra la casta global que dio hace unos días frente a las Naciones Unidas diciendo que la Argentina no iba a tomar parte de la Agenda 2045 y el Pacto para el Futuro, ahora se suma otra buena noticia, pero muy mala para todos estos globalistas. Javier Milei y su gobierno no firmaron un documento sobre igualdad de género que se iba a discutir en la próxima cumbre del G20 que se realizará en Río de Janeiro los próximos 18 y 19 de noviembre. Y esto es un problema muy grande porque bastaba con que un país diga que no para que ese documento no se discute. Entonces, de esta forma, Argentina se convirtió en el único país de los 20 que conforman el G20 en no firmar un documento que era impulsado por la esposa de Lula da Silva y todo el colectivo feminista. Pero ¿por qué había que oponerse a este documento? Vamos a ver un poco qué es lo que dicen las noticias y vamos a ver incluso el mismo documento que les estoy mostrando aquí en pantalla. Pero vamos a ir antes algunas noticias al respecto para que tengamos una idea de qué es lo que estamos hablando. Por ejemplo, el diario Ámbito dice que Argentina tensó la relación con el G20 y se negó a apoyar a este documento sobre la ideología de género. El gobierno de Javier Milei se negó a apoyar una declaración de apoyo a políticas de género. La iniciativa contó con el apoyo de países como Arabia Saudita e Indonesia, además de Estados Unidos, Alemania, Francia y Brasil. Javier Milei rechazó firmar una declaración preliminar con los países del G20 en defensa de las políticas de género y empoderamiento de las mujeres. Argentina fue el único país. Y la Cancillería, dice aquí, se negó a acompañar el texto redactado en conjunto con las principales 20 economías del planeta. Vean qué falso esto, porque este texto obviamente no lo redactaron en conjunto. A la Argentina simplemente le impusieron un documento para firmar y la Argentina dijo que no. Ven cómo ellos, estos globalistas, que no representan absolutamente a nadie, que seguramente este documento fue hecho por alguna ONG feminista, que fue impuesto para los países para firmar, y de repente dicen, la Cancillería se negó a acompañar el texto redactado en conjunto. Pero si fue redactado en conjunto, se supone que también por la Cancillería argentina. Obviamente que no fue así, ¿no? En un nuevo distanciamiento de la geopolítica occidental, de la nueva política globalista que se busca imponer. Luego de que el presidente ratificara la política exterior libertaria con un discurso en la ONU en el que relacionó la Agenda 2030 y el Pacto del Futuro con el socialismo. La presidencia brasileña del G20, Igualdad de Género y Empoderamiento de la reunión ministerial de mujeres señala que todos los miembros del grupo, excepto Argentina, estuvo de acuerdo con el contenido del siguiente texto. Vean cómo aquí ya cambian. Primero fue elaborado en conjunto y luego dicen está de acuerdo o estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo con este documento. Vamos a ver un poquito de qué es lo que se trata este documento que tenemos aquí. Vamos a ir al original. Aquí mismo, de hecho, comienza, está en inglés. Vamos a leer un poquito y traducir en español este documento sobre el empoderamiento de la mujer que no quiso firmar el gobierno de Milei. De hecho, ahí se marca que fueron todos los países excepto la Argentina que se negó a firmar este documento. Y aquí vamos a ver algunas referencias importantes para entender por qué se negaron a firmar este documento. Por ejemplo, la referencia al género. Muy interesante cómo este documento es profundamente ideológico porque en ningún lugar muestra preocupación por el ser humano como tal. Todo es culpa del hombre y la víctima siempre es la mujer. Entonces, si hay problemas, por ejemplo, de cambio climático, la víctima es la mujer, nunca el varón. Si hay problemas educativos, la víctima es la mujer, no los varones que no están aprendiendo a leer y a escribir. Si hay problemas económicos, la víctima siempre es la mujer. Si hay problemas migratorios, la víctima siempre es la mujer. Demasiado ideologizado, donde todo se reduce al género y por género entendiendo a la autopercepción y entendiendo a la mujer, pero nunca al varón. Por ejemplo, se compromete este documento a cambiar todas las normas que terminan generando desigualdades basadas en el género, ¿no? Como si hay desigualdades en el mundo, a los hombres no afectan en absolutamente nada, ¿no es cierto? La pobreza no afecta al hombre.
reconocemos que las desigualdades de género persisten más allá de la promesa de los países de implementar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Qué curioso que están reconociendo en definitiva que la Agenda 2030 es un fracaso. Y si nosotros miramos atentamente la Agenda 2030 y vemos especialmente los objetivos 5 y 10 que hablan del género, en definitiva no tienen nada que ver con la mujer, con su empoderamiento, con su florecimiento como persona humana. Tiene que ver con el aborto y con la ideología de género. Entonces, si hay desigualdades de género, es porque todavía no se han implementado los mandatos de la Agenda 2030 para empoderar, ¿no es cierto?, a las mujeres y niñas del mundo. Claro, porque como los varones no, obviamente que entonces no importa el tratar la cuestión del hombre en un documento así, porque tiene que ver solamente con el control poblacional. Miren esto, el punto 7, las mujeres y las niñas son la mayoría de aquellos viviendo en pobreza extrema. Lo cual esto no tiene sentido, porque cuando una familia está en pobreza extrema, es toda la familia la que está en pobreza extrema. Yo jamás he visto un caso, por ejemplo, de haber ido a un lugar de pobreza extrema y todos los hombres estén viviendo con un lujo tremendo y sean las mujeres y las niñas las que lo padezcan. Vayan a una favela, vayan a una villa miseria, vayan a un asentamiento y van a ver que la pobreza y el sufrimiento no discrimina por género. Eso es una total, ¿no? Como si el hecho de portar una cierta identidad de género, una cierta autopercepción, literalmente te condena a la pobreza, a la miseria, a todas las calamidades del mundo. Entonces está diciendo que las mujeres son unas tontas, básicamente, este documento. Número 11. Eliminar, una de las promesas, eliminar los estereotipos, las normas dañinas y las actitudes y conductas que perpetúan las inequidades de género. Nuevamente el mismo problema ideológico. Las inequidades se dan por una cuestión de género. Entonces, si las inequidades se dan por una cuestión de género, ya no me tengo que preocupar, por ejemplo, en arreglar las injusticias sociales, en arreglar los problemas económicos, los problemas que tienen que ver con el empleo, si todo está reducido a una inequidad basada en el género, como si tuviese una fundamentación biológica o de autopercepción. Miren, en el punto 2 encontré también esto muy interesante, que hay que introducir a las mujeres en promover la economía verde, azul y circular. ¿Qué es la economía verde? La economía sustentable, la economía azul tiene que ver con el mar y luego la economía circular. ¿Saben qué es la economía circular? El Foro Económico Mundial lo presentó con esa famosa frase de no tendrás nada pero serás feliz. Es decir, que la nueva economía que se busca, según la Agenda 2030, es una economía donde nadie tenga nada, donde todos compartamos, donde todo sea circular, de tal manera que si, por ejemplo, hoy yo para hacer este vivo necesito tener este contenedor de agua, pero en un rato no lo voy a usar, tiene que circular por otras manos mientras yo no lo uso. ¿Por qué? Porque no tendrás nada, pero serás feliz y todo lo que necesites se te va a proveer de una manera circular. Una idea utópica que yo la trato en un video aquí en este canal que se llama así, Agenda 2030, no tendrás nada, pero serás feliz. Luego hay la importancia del género en el mainstream en la elaboración, en la implementación y el monitoreo de todas las acciones estatales. Miren esto, porque después vamos a ver un video donde niegan de que un documento así tenga algún tipo de incidencia en un país. No, lo que están diciendo es que la ideología de género, el gender mainstreaming, que es la manera educada, ¿no es cierto?, de que no suene fea de decir ideología de género, debe ser central en la elaboración, la implementación y el monitoreo de todas las acciones, todas, dice, las acciones estatales, una especie de totalitarismo de género, incluyendo fortalecer las capacidades y coordinación de estadísticas nacionales y producción de datos de oficinas y instituciones gubernamentales para juntar, analizar, diseminar y usar todos estos datos divididos en masculino y femenino y estadísticas de género, ¿no? Es decir, ingeniería social a partir de los datos, un estudio sociológico de las identidades de género para luego implementar las normas estatales en todas, dice, todas las acciones del Estado. En el punto 15 habla nuevamente de el trabajo no pago
que la mujer es la que sufre el trabajo no pago porque, claro, tiene que llevar un niño por 9 meses, tiene que amamantarlo, tiene que cuidar a los niños. Fíjense cómo terminan reduciendo toda una cuestión financiera y una cuestión mercantil y laboral, ¿no? Porque la mujer hace trabajo doméstico, cuida a los familiares enfermos dentro de la comunidad y demás, en la casa, limpiando, alimentando a los niños, incluso comprando combustible, comprando víveres. La mujer tiene que hacerse cargo de todo eso. Entonces, claro, fíjense ustedes cómo la mujer va a hacer las compras al supermercado y nadie le está pagando para hacer las compras en el supermercado. Es como una especie de... La mujer se tiene que convertir en un Uber Delivery. Es decir, si yo a una esposa, la esposa le digo... puedes encargarte de las compras mientras el hombre trabaja, la mujer tiene que decirle te voy a cobrar por hora por ir a comprar y por lavar los platos y por lavar el piso, por cuidar a los niños. Hay que hacer como una lista. Fíjense ustedes cómo se deja de lado el concepto del amor dentro de la familia. ¿Qué mujer, desde que consigue un bebé, comienza a anotar en una libreta todo lo que hace con ese niño, para que cuando ese niño cumple 18 años, uno le pase la boleta, le pase el recibo del costo que significó educar a ese niño? No, uno lo hace por amor. Y algo que todos estos documentos totalmente ideológicos dejan de lado es el lugar del amor dentro de la familia. Habla de la salud sexual y reproductiva, introduce el aborto, obviamente, aquí en el punto 15, otra razón más para rechazar este documento totalmente ideologizado. Y después comienza a hablar de la violencia de género. Nuevamente, todos estos documentos siempre tienen que traer el tema de la violencia de género, como si la violencia fuese algo reducido a la autopercepción, ¿no es cierto? Voy a hacer una referencia a esto, pero vamos a ver rapidito. Entonces, la violencia de género contra las mujeres y niñas es alarmantemente alta en las esferas pública y privada, online y offline, ya sea online o offline. La violencia basada en el género tiene consecuencias sociales y económicas para toda la sociedad con impactos intergeneracionales. La misoginia, el odio, la aversión contra las mujeres y las niñas que se manifiesta de muchas formas, ya sea física, psicológica, económica, simbólica, violencia simbólica, por medio de ataques en redes sociales y otras formas. Miren lo que es. Primero, no definen lo que es violencia. Dejan de lado el hecho de que la violencia la puede padecer el hombre. Y dejan de lado una cuestión que a mí me parece totalmente fundamental y básica. Cualquier tipo de violencia física, sexual, verbal, psicológica es un mal deplorable y el cual obviamente debe ser un mal combatido sin ninguna duda. El problema entra cuando a la violencia se la cataloga como de género, porque esto denota un claro contexto ideológico. Esto es un planteo, a mí me parece ridículo, porque la violencia siempre va a ser violencia sin importar el género, más allá de que el género sea una noción ideológica. La violencia siempre es violencia. Sea un varón el que la sufre, sea una mujer el que la sufre, porque tanto hombres como varones, niñas como niños sufren violencia. Y podríamos bien decir entonces que la violencia no discrimina, y por eso es falsa la idea de que la violencia de género es simplemente la agresión del varón hacia la mujer. Y aquí viene el problema con un documento como este, porque está reduciendo la violencia a un hecho que supuestamente solamente lo ejerce el varón contra la mujer. Y es un mito esto, es un mito muy grande porque, por ejemplo, si nosotros vemos las estadísticas mundiales, más del 80% de los asesinados en el mundo son hombres. ¿No? Más o menos el 15%, en algunos lugares menos, es la mujer. Entonces, repitámoslo una vez más para que no quepan dudas. La violencia siempre es mala y hay que trabajar para prevenirla siempre, sea quien sea la víctima. Pero afirmar que la violencia es de género, entonces la realidad es que estamos respondiendo a un planteo profundamente ideológico del feminismo para imponer la idea de que el hombre busca perpetuar su dominio patriarcal sobre la mujer. Y ese es el problema central en este documento, que está explicando la realidad social como una estructura basada en la opresión, basada en la misoginia, donde el hombre, por ser hombre, odia naturalmente a la mujer y a las niñas, y eso se manifiesta por violencia física, psicológica, económica y simbólica. A ver, pero ¿qué pasa cuando la mujer ejerce violencia física y violencia psicológica contra un hombre? No, según este documento eso no existe. Eso es una realidad imposible de ocurrir.
¿Por qué? Porque obviamente aquí tenemos entonces una fundamentación totalmente ideológica. Y habla de eliminar y responder a todas las formas de violencia basada en el género, nuevamente, ¿no? Repite exactamente lo mismo. ¿Y cuál es el lugar del hombre? La única vez que mencionan a un hombre o a un niño en este documento es para hacer referencia a que ellos son los agentes del cambio. Es decir, si la violencia parte siempre del hombre, el único que puede cambiar eso es el hombre. Entonces, por eso el hombre se convierte en un agente del cambio por medio de la deconstrucción de su masculinidad tóxica, ¿no? Entonces, el hombre se convierte en un compañero estratégico, un aliado en promover igualdad de género y en la lucha contra la misoginia y la violencia basada en el género. Y nuevamente, punto 28, como si ya no hubiera quedado claro antes, reafirmamos nuevamente que venimos a promover la salud y reproductiva y los derechos reproductivos de mujeres y niñas, es decir, no, queda muy claro. Otra noción totalmente ideológica con respecto al cambio climático. Vean ustedes lo que es ser ideologizado. El impacto es desproporcionado entre mujeres y niñas, especialmente en aquellas que padecen formas múltiples de discriminación interseccional, es decir, aquellas que son discriminadas en muchos niveles, no solamente por ser mujeres, por ser pobres, por ser refugiadas, por ser indígenas, por ser africanas, ¿no? Si es de descendencia africana ya es otro nivel de discriminación, si eres migrante es otro nivel, si eres vieja es otro nivel de discriminación, si eres vulnerable es otro nivel, si eres Roma es un grupo étnico de Europa, es otro nivel, si vives en pobreza es otro nivel de discriminación, si vives en el campo es otro nivel de discriminación y demás. Es decir, la violencia y la discriminación interseccional que se va multiplicando de acuerdo a estas identidades. Y otra cosa que no tiene ningún sentido, a ver, si hay un huracán, si viene un tornado, por así decir, si sube la marea y te destruye la casa, les va a impactar a todos, sin igual. Pero ¿qué dice este documento? Que las mujeres y las niñas son impactadas de manera desproporcionada por los efectos del cambio climático y lo peor de todo es que en soluciones, por ejemplo, que se elaboran para hacerle frente a los desastres climáticos, la mujer no tiene lugar, no tiene palabra. Esto no tiene sentido. Basta con ver, por ejemplo, las estadísticas de los huracanes que han golpeado los Estados Unidos en los últimos días. Y ustedes van a ver que la mayoría de los que murieron son hombres. ¿Y por qué es eso? Porque seguramente se estaban arriesgando por salvar a su familia. Ese dato destruye absolutamente el postulado ideológico de este documento. Una cosa interesante al final es que una vez que termine el liderazgo de Brasil para el G20, por eso este documento lo estaba presentando la esposa de Lula da Silva, en el 2025 el liderazgo lo va a tomar los Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el presidente de los Estados Unidos es Trump? Esto se va a poner muy, pero muy interesante. Entonces, algunos datos que son importantes remarcar aquí sobre el documento de igualdad de género. ¿Por qué lo hace Brasil? ¿Y por qué lo impulsaba la mujer de Lula da Silva? Porque Brasil está a cargo del G20 y para eso se necesitaba unanimidad. Vamos a ver otra noticia que quería mostrarles aquí. Se cayó el consenso de la igualdad de género en el G20 por el rechazo de Argentina. Lo impulsaba la mujer de Lula, pero debía ser aprobado por unanimidad y no pudieron conseguir el voto argentino. Esto es importantísimo, ¿no? Y Argentina fue el único país en no acompañar la iniciativa que tuvo el apoyo de países como Arabia Saudita. Vamos a ver a los progres cómo están enfurecidos, que van a decir, ¿cómo puede ser que Arabia Saudita votó que sí y Argentina dijo que no? Estados Unidos, Brasil, Alemania, Francia, Indonesia y otros países. Una noticia de Infobae, Argentina dice, fue el único. Vamos a ver si lo puedo poner completo aquí. Vamos a ver Acá dice Argentina fue el único país del G20 que no apoyó una declaración sobre igualdad de género, los motivos y el choque con Brasil. En un documento preparatorio, las ministras de la mujer propusieron políticas de empoderamiento y eliminación de las desigualdades que no fue apoyado por los enviados argentinos. El gobierno de Milei reforzó una posición contraria a la Agenda 2030 y antiglobalista, ácida crítica de una funcionaria de Lula. Muy, pero muy interesante realmente el haberse opuesto a esta locura.
Argentina fue el único país del G20 que no apoyó. También expresó en el ámbito internacional la acción que Milei viene llevando adelante con su administración desde el primer día, con la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, del INADI, el repliegue del Estado en esas áreas. Lo cierto es que la decisión de no adherir a la declaración abrió un nuevo foco de conflicto de Javier Milei y el de Luis Ignacio Lula da Silva. Claro, porque le tiró el documento del G20, ya no se puede hacer, ¿no? La presidencia brasileña del G20, Igualdad de Género y Empoderamiento de la Reunión Ministerial de Mujeres señala que todos los miembros del grupo, excepto Argentina, estuvo de acuerdo con el contenido del siguiente texto. El no apoyo de los representantes generó tal malestar que una funcionaria de Itamaraty, la Cancillería brasileña, emitió una crítica tan ácida como inusual. De hecho, lo vamos a ver aquí. Miren, es muy interesante cuando... vamos a sacar esto. Cuando vas a la extrema derecha son las mujeres las que pierden. Argentina es el único país del G20 que no se ha unido al consenso sobre la igualdad de género. La presidencia brasileña firma en su posición de que la igualdad es innegociable. Vanessa Dolce de Faria, alta representante para temas de género del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño. O sea, en Brasil tienen una alta representante para temas de género dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño. Es una payasada realmente. Esperemos que venga Bolsonaro y los barra a todos. La dura reacción brasileña no se da en el vacío, sino que profundiza bastante la tensión que hay entre Brasilia y Buenos Aires. Muy bien, aquí está, forman parte de este bloque Alemania, Arabia Saudita, que suele tener reproches por el trato que reciben las mujeres. Miren lo que es la hipocresía. La hipocresía total. Arabia Saudita acepta ese documento, pero después hacen lo que quieren con las mujeres en ese país, ¿no? Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur. China, donde mandaban a abortar a mujeres, donde forzaron a 40 millones de mujeres a abortar. Vienen a hablarnos de empoderamiento de la mujer. Por favor, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica, Turquía y 2 bloques, la Unión Europea y la Unión Africana. Algunas repercusiones sobre esto. Bueno, vimos el tuit de esta Vanessa Dolce Faria, pero aquí hay un tuit que quería mostrarles. Argentina se convierte en el último bastión de Occidente que no solamente habla en contra de la Agenda 2030, sino que activamente la combate. Lula quería que el G20 oficialmente apoyara la ideología de género y la Argentina le rompió el consenso, ¿no? Se cayó el consenso. Nuevamente lo repito, todos los 20 tenían que votar a favor. Argentina dijo que no y les cayó el consenso y ya no se puede entonces presentar este documento en la reunión que va a tener lugar en unos meses en Brasil. Fíjense esto. Aquí hay un video que quiero compartir con ustedes que me parece bastante interesante comentando todo esto. Vamos a ver. Que Argentina decidió que va a ser el único país, perdón, ya decidió, ya no lo es, el único país que no firma el consenso sobre igualdad de género, que es una de las cosas que van a terminar firmando los 19 países más algunos bloques regionales que van a estar ahí. Primer dato quiero decir. Bueno, primero no tienen idea de lo que estoy diciendo porque se cayó el consenso, entonces eso ya se firmó, no es que van a estar firmando, ya se firmó, Argentina dijo que no y por lo tanto no se va a tratar porque para eso hay que tener un consenso unánime. Esto lo firmó Arabia Saudita. Sí. Arabia Saudita es parte del G20, o sea, nos quedamos en términos de género a la derecha de Arabia Saudita. Bueno, eso no es así. ¿Ven cómo están furiosos los progres? La cuestión es la práctica. Ustedes pueden tener todas las leyes, los papeles que quieran, pero en la práctica, Arabia Saudita no está a la izquierda de la Argentina cuando se trata de tratar a la mujer de una manera digna, ¿no? Porque de hecho, que yo sepa, en Argentina y en otros países, la mujer ocupa un lugar central en las sociedades. Por eso la reverencia por nuestras madres, por nuestras abuelas, dentro de nuestra misma fe, la reverencia y la protección y la dignidad de la mujer es algo característico de nuestras culturas. Pero claro, nos quieren hacer creer que como Arabia Saudita firmó a favor de este documento, Argentina debe ser un país peor que los talibanes, básicamente. Eso me parece que habla por sí solo. Segundo, el nivel de bronca
y de malestar que hay en el gobierno brasileño para hacerlo público de esta manera. Si están enojados los brasileños, me alegra mucho, especialmente si es el gobierno de Lula da Silva. En la placa 3 tenemos el comunicado donde se cuenta y arranca diciendo que firmaron todos los miembros del G20 excepto Argentina. Así. Qué bien. Y cuando uno pregunta por qué Argentina no firmó, es que, por ejemplo, no querían firmar que las tareas de cuidado son un trabajo, pueden ser consideradas un trabajo. Bueno, es un argumento bastante válido de cómo podemos nosotros exigir dentro del ámbito familiar que toda tarea que pueda realizar una mamá, que pueda realizar un niño, que pueda realizar también el papá, porque hay papás que tienen que cambiar el pañal a los niños, que sea todo remunerado. ¿Y eso quién lo paga? ¿Quién lo paga? ¿Lo tiene que pagar el Estado se tiene que entrometer para ver los horarios laborales dentro del Estado. Eso es una utopía total. Además, ¿dónde queda el amor dentro de la familia? La entrega, el sacrificio. Si por mover el brazo yo voy a tener que recibir remuneración de algún lado, esto se me hace que estos vagos no quieren trabajar y lo esencial que sí tienen que hacer, como limpiarse el trasero, porque es lo único que tal vez que hacen estos perezosos, quieren que hasta eso sea remunerado. Tareas de cuidado estamos hablando, algo que pensamos que estaba ya saldado en Argentina. Recordemos además que este es un documento que es una declaración de principios, que no ata al gobierno a tomar ninguna medida ni a aprobar ninguna legislación. Bueno, eso es totalmente falso, porque el documento dice que se comprometen los estados para que toda esta perspectiva y visión del género esté presente en absolutamente todas las decisiones que se tomen. Lo dice el mismo documento. O sea, el payaso este que está comentando, obviamente que no leyó el documento. Simplemente dejar sentada una posición. Es reconocer que cuando hay altos niveles de pobreza o indigencia o desempleo, en general las mujeres tienden a tener un porcentaje mayor, o sea, una incidencia mayor en esas tasas. A reconocer que la violencia tiende a tener niveles más altos entre las mujeres en situaciones justamente de pobreza e indigencia. A reconocer las desigualdades que hay en una sociedad que Milei sistemáticamente viene desconociendo, tanto en términos económicos como en términos sociales. Muy bien. Que Argentina decidió que muy desigual no se la ve a esa chica, pero lo vamos a dejar ahí. Entonces, queridos amigos, estamos en una lucha frontal contra el globalismo. Yo el día de ayer entrevisté a Agustín Laje, tengo la entrevista al vivo aquí en el canal, estuvo interesantísimo sobre este libro, El globalismo, como una nueva forma de gobierno político que viene a abolir no solamente la soberanía de los estados, no solamente la independencia de nuestros países, sino que también viene a destruir, y aquí viene el peligro, viene a destruir todas esas sociedades o comunidades intermedias que hacen a la estructura social y al tejido social de nuestras naciones, como las familias, como la iglesia, como las instituciones educativas, que deben mantener su independencia para poder regirse de acuerdo a sus principios, a sus valores, de acuerdo a su fe. Y el globalismo, obviamente, que quiere deconstruir y destruir absolutamente todos estos estamentos de nuestra sociedad, porque son el obstáculo tal vez más grande que existe para esta nueva forma de totalitarismo globalista. Yo les recomiendo encarecidamente ver ese video donde analizamos este problema con Agustín Laje, y tenemos que entender cómo desde el punto de vista político es importantísimo luchar contra el globalismo. ¿Por qué? Porque hoy en día el sistema democrático todavía no ha muerto y todavía existen los mecanismos legales y políticos para hacerle frente a esta intromisión sistemática y prolongada en el tiempo de parte de estos organismos que no representan absolutamente nadie, que nosotros nunca los votamos, y lo peor de todo es que vienen con una agenda totalmente ideológica para transformar la realidad de nuestras familias, de nuestra propia vida, de nuestras personas y de cómo nosotros nos movemos y entendemos a este mundo. Muchas gracias, mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, gracias por ver este video. Si eres nuevo te invito a suscribirte y nos vemos la próxima.